Queremos saludar a un infectólogo con el que estamos en comunicación, el doctor Pablo Bombay. Pablo, un gusto en saludarlo. La barrera de los 1000 casos superada, pero si miramos el vaso medio lleno, tenemos que decir que de ese 1000 tenemos casi un 25% de pacientes, 25% bien digo, de pacientes en recuperación o en vías de recuperación. No es un dato menor, ¿verdad? Sí, por supuesto. La mayoría de los pacientes, de acuerdo a las experiencias publicadas hasta ahora a nivel mundial, se recuperan. Es una infección que tiene consecuencias graves, pero no en la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se va a recuperar de la infección. Lo que pasa es que al ser tan transmisible y al no saber a priori cuáles son los casos que se van a complicar, inicialmente el manejo tiene que ser en todos los casos con mucho cuidado, con todas las medidas de aislamiento para que esos casos no sigan transmitiendo y por supuesto brindarle todas las seguridades en el ámbito de la salud para que si existiera alguna de esas complicaciones puedan ser manejadas de la mejor manera posible. Bien. Doctor, hay un dato que es importante y es que ya tenemos transmisión local en 4 distritos. Esto es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco y en las últimas horas se sumó también Tierra del Fuego, donde hasta ahora estaba incluida en los distritos con transmisión en conglomerados. El hecho de que se vayan sumando distritos con transmisión local, esto va a hacer indudablemente que el número suba y esto podría ir en contra del efecto que se busca con el aislamiento, que es la reducción de la curva de contagio. Bueno, hay que tener presente que el número de casos va a ir aumentando, eso sin dudas, eso va a ocurrir. Además, tenemos que recordar de que desde ayer se amplió la definición de caso. Hasta antes de ayer eran personas que en los últimos 14 días habían tenido antecedentes de viaje. Hoy, en varias regiones del país, que son las regiones que ustedes mencionaron recién, son personas que no hayan viajado, sino que hayan estado residiendo en esas zonas en los últimos 14 días y que tengan fiebre y algunos de los síntomas respiratorios que se mencionan, como dolor de garganta, tos o dificultad para respirar. Eso sin duda va a hacer aumentar el número de casos, lo mismo que hoy tenemos más posibilidades de diagnóstico en distintos lugares del país. El gobierno, el Ministerio de Salud ha enviado kits diagnósticos a distintos lugares del interior, con lo cual más que ampliarse se facilita el diagnóstico, se hace más rápido, pero sobre todo la ampliación de la definición y además, como también ustedes mencionaban, lo que se llama transmisión comunitaria, hace que seguramente aparezcan más casos y eso está dentro de las previsiones de lo que iba a ocurrir desde ya. Lo importante en todo esto es tratar de darle lugar, permítame, tratar de darle lugar al sistema de salud para que se pueda ir adaptando. Es decir, todos los sistemas de salud los hospitales han tenido que postergar cirugías, acomodar, cancelar consultorios programados. Es decir, una serie de acciones que cuanto más tiempo se tienen son más fáciles de implementar y brindan mejor atención a los pacientes que concurren, ¿no? Doctor, con 1054 casos, con cuarentena mediante, con este panorama que ustedes ya están manejando, de hecho usted tenemos entendido que es asesor de la mesa que justamente asesora, valga la redundancia, al presidente de la República. ¿En qué instancia estamos? ¿Cómo evalúan el panorama en el que estamos hoy? Mire, estamos en una situación que estaba dentro de las previsiones de lo que iba a ocurrir. Nosotros estábamos primero en una fase de contención que sigue existiendo internamente, es decir, hay provincias, el país no se comporta de la misma forma desde el punto de vista epidemiológico, hay provincias donde hay pocos casos, hay 3 provincias que directamente no tienen casos, entonces para esos lugares, para esas provincias, la transmisión ahora no viene del exterior, sino de personas que se puedan trasladar desde los sitios que ustedes mencionaban, el ámbito metropolitano de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Tierra del Fuego. Hoy, justamente por los cierres de frontera y por las cancelaciones de vuelo y suspensión de los traslados por buses o micros en nuestro país, esa posibilidad también está muy reducida. Entonces, en este momento estamos en una fase de contención más fase de mitigación en distintas áreas del país, que son fases que ya se estaban previendo que iban a ocurrir, es decir, que esto está dentro de lo previsto en base a las experiencias de otros países. La cuarentena lo que permite es que, primero,
la gente se desplace menos, con lo cual disminuye el riesgo de que esas personas se infecten. Y además las personas pueden tener la infección sin darse cuenta y al trasladarse también pueden transmitirla. Entonces la cuarentena tiene en principio ese fin muy importante, además de darle tiempo al sistema de salud a adaptarse, y sobre todo lo que hay que pensar es que nosotros tenemos que minimizar, disminuir todo lo que podamos los casos en adultos mayores y en personas de los grupos de riesgo, que ya desde antes de la cuarentena estaban en aislamiento para protegerlos. Así que lo que tenemos que hacer es proteger sobre todo esa población, que son los que potencialmente pueden tener efectos más graves de la infección. No quiere decir que todos los que tengan factores de riesgo y todos los que sean adultos mayores lo van a tener, pero bueno. Doctor, a ver si nos escucha. La pregunta es, frente a este panorama lógico que usted está diciendo, hay mayor... Bueno, se nos fue. Sí. Bueno, lo importante es lo que confirma el doctor, que estamos todavía, Argentina, en una fase de contención, ya obviamente pasamos a la fase de mitigación, pero bueno, con 1.054 casos, 27 muertos, hay que decir que 240 pacientes están dados de alta, 12 altas definitivas y solo 55, presten atención porque este dato es importante, solo 55 están en terapia intensiva. Es decir, que hasta ahora venimos con la tendencia con las proyecciones, digamos, que es lo que espera el Ministerio de Salud, que de la cantidad de infectados que tengamos en nuestro país, solo un 5% sea de gravedad que necesite terapia intensiva, que necesite respirador. Si esta tendencia se mantiene, estaríamos más o menos en lo que los números se están mostrando hoy en nuestro país. Le agradecemos muchísimo al doctor Pablo Bonveí, el infectólogo. Bueno, lamentablemente se nos cortó la comunicación, pero por supuesto nos quedamos con sus conceptos muy valiosos por estas horas.